Tiene todavía por ahí. Ahí puedes conseguir Ya, una en el medida caso de cautelar. Antauro. Acuérdate que en el 2001 Alan García obtuvo esa medida cautelar y pudo postular a pesar de estar suspendido, tan igual como Martín Vizcarra. O sea, hay antecedente además. Hay antecedente. Tenemos política con Pedro Cateriano y política no solamente en base a Mario Vargas Llosa, sino también a lo que está pasando en el país, porque no deja de ser él también un político en constante desarrollo, ¿no? Estamos con Martín de Acevedo. Entonces, se están cumpliendo los plazos electorales. De aquí en adelante tenemos un año, Martín, para decidir por nuestros próximos gobernantes. La novedad es que hay varias novedades. La más importante es que vamos a tener hasta este momento 43 partidos políticos pugnando, ¿no es cierto?, por hacerse de la presidencia de la República. Y lo otro es que regresamos al modelo bicameral, ¿no?, con senadores y diputados. En principio, ¿qué es lo que va a pasar de aquí a los próximos meses? A ver, buenos días ante todo, Jesús. Buenos días, amigos de Radio Exitosa a nivel nacional. Hablemos claro, como dice el programa, ¿no es cierto? Sí, claro, por supuesto. Mira, de aquí en adelante se está venciendo esta medianoche la inscripción de partidos políticos y también el cierre de lo que vendría a ser la fecha límite para cerrar que los partidos políticos cumplan su inscripción y además que a partir de ahí no se pueda hacer ningún tipo de modificación a las reglas de juego, digamos, electorales, es decir, a la normatividad, en la medida en que todos tienen que tener claro con esa anticipación que empieza a correr oficialmente el proceso electoral, y no estamos hablando de poca cosa, somos 36 millones de peruanos, somos 27 millones de electores, potencialmente hablando, y vamos a elegir en el 2026, por un lado, 8.000 autoridades nacionales y 18.000 autoridades regionales y municipales. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones ha calculado en 500.000 de candidatos para las próximas elecciones, no solamente las de generales de abril del 2026, sino también las regionales y municipales. 500.000, ¿qué nos hacemos con eso? Ahí es importante que el jurado, el sistema haga su trabajo y los partidos lo ayuden, empezando por lo que ha tenido éxito, una ventanilla única y después el voto informado, ¿no? Esas dos vetas yo creo que nos van a ayudar muchísimo, amén de que ojalá, y desde aquí hacemos una invocación a los partidos políticos, todavía tienen hasta el 2 de agosto y de ahí completar la información hasta el 1 de septiembre como alianzas, que finalmente es el único tipo de coalición que se ha aprobado. Las alianzas permitirían, por ejemplo, tener una reducción de la cédula de votación, pero también tendría la posibilidad, por ejemplo, de abrir grupos más organizados, estructurados, con una mejor propuesta electoral para el ciudadano. Así es, Jesús, porque finalmente, pase lo que pase en el mundo, las ideas se van colocando en esos tres extremos que siempre coloquial y en mente hemos dicho, ¿no? Derecha, izquierda y centro. Pero te doy un dato. Solamente tenemos noticias, los que estamos metidos en el mundo electoral, que solamente la izquierda viene conversando en nuestro país. La derecha no, el centro está esperando solito que alguien se le una seguramente. Bueno, pero en el caso de la izquierda entiendo yo que están en este momento conversando porque están seriamente golpeados. A propósito del gobierno de Pedro Castillo, la izquierda ha quedado como que muy debilitada en cuanto a sus posibilidades, ¿no? En el caso de la derecha hay mucho egoísmo, hay mucha ambición particular, dudo mucho que lleguen a unirse, ¿no es cierto?, y buscar un consenso al menos como bloque, ¿no? Sí, y eso ha sido siempre uno de sus errores de las últimas derrotas, porque finalmente tener un candidato que no se alía y que finalmente para la segunda vuelta tampoco hace una plataforma o una hoja de ruta, o un plan de trabajo y una estrategia para gobernar los 5 años que vienen por delante, les hace terminando de fracasar. Y en los últimos procesos, casi en toda la segunda vuelta, le han derrotado a la derecha, a la izquierda, a pesar de no presentar tampoco una plataforma clara en ese sentido. Pero ahí, bueno, tenemos todavía ese tiempo y tenemos hasta fines de año, 30 de noviembre, las elecciones primarias internas. Ahí sí va a haber un poco de normatividad todavía por aprobar. La normatividad interna, Jesús, que permite que cada partido con su estatuto
haga una adecuación antes de septiembre para ver qué cantidad de tiempo le exige a su militancia para determinados cargos, ¿no? Y eso está bien, ¿por qué? Porque te hace arraigarte con el partido para que pueda ser, digamos, candidato a presidente de la República. Ese es el único cambio permitido hasta este momento, ¿no es cierto? Que es ya una cuestión más interna, no de que es permitido por la propia ley. Claro, esa es una reglamentación de los propios partidos, sin perjuicio de que el sistema, sobre todo el Jurado Nacional de Elecciones, pueda tener algunos reglamentos, pero lo que no puede hacer el jurado es ir más allá de la legislación que ya está vigente. Desafortunadamente, así dispersa y así de grande como la que tengo aquí. ¿Por qué? Porque no se ha decidido también, y se viene trabajando hace 20 años en proyectos, pero nunca se ha concretado, un código electoral, un código de ética electoral y un código procesal electoral. Dime una cosa, ¿qué tanto ha cambiado la ley electoral con miras a estas elecciones que ya se inician a partir de hoy? Estamos hablando de una fecha formal. Hoy se inicia, de aquí a un año, el proceso electoral como tal. Han habido aproximadamente, por este Parlamento, solamente por este Congreso, 18 modificaciones. La más importante, la más grande, es la ley 30.052, que ha traído una serie de innovaciones, una serie de precisiones, pero lo que siempre sorprende, y por eso es que siempre se reclama, que sea una asamblea constituyente la que haga este tipo de normatividad y no un parlamento que, por ejemplo, se termina poniendo excepciones para sacar ventaja sobre el resto de los candidatos. Por ejemplo, ellos no están obligados a renunciar hasta el último día de su mandato y, sin embargo, van a postular y tienen ventajas como trabajadores a su servicio, viajes semanalmente. A eso quería ir, para que el público lo sepa. Se han hecho 18 modificaciones a la ley electoral en este Congreso de la República, ¿no es cierto? Bueno, han modificado la Constitución comparado con la elección anterior. Han hecho lo que han querido en ese sentido, ¿no es cierto? Ajá. En muchos aspectos, no solamente en el tema electoral, sino también legal. O sea, han modificado leyes a su favor para evitar ser puestos a disposición de la justicia cuando terminen su periodo. Pero, a ver... Yo comentaba ayer en las redes sociales de que estemos atentos porque hay una modificación a la ley electoral que les permite a los congresistas hacer campaña, ¿no es cierto?, sin renunciar a sus cargos. Así es. O sea, utilizando recursos públicos. Obviamente. Mire, el tema es así. Hay un principio por encima de todo el sistema electoral, el principio de neutralidad. ¿Qué significa ello? Que las autoridades que están en ejercicio, ya dije, son como 18.000 autoridades en ejercicio, no se pueden ni se deben meter ni a favor ni en contra de hacer publicidad electoral. Pero cuando tienes recursos, la tentación es grande. Además, ellos viajan. Desde ahora se les ve haciendo campaña. No el bailecito de Acuña, ayer, creo que anteayer. Siendo el gobernador regional. Así es, siendo el gobernador regional, para ver si con eso lo reeligen o se catapulta. Claro, lo que está mal es, estando gobernando, usar música, canciones, qué sé yo, jingles de partidos políticos. Se entiende que a partir de hoy el gobierno como tal y los funcionarios tienen que guardar plena neutralidad, pero eso no pasa con los congresistas, ¿no? Que además cambiaron el desarrollo, por ejemplo, de la semana de representación para no solamente ir a sus jurisdicciones, sino para empezar a viajar por donde se les dé la gana, ¿no? ¿Por qué? Claro, obviamente que con esta visión. Porque quisieran ser senadores. Los 45, de los 130, para 45 está hecha esa parte de la norma, esa norma, ¿no? Y ahí también rompen otro principio constitucional. Se puede dar leyes por la naturaleza de las cosas, pero nunca por la diferencia de las personas. Entonces, en ese tipo de principios, sencillamente se pasan por encima y se van hacia adelante. Ellos tienen la ventaja desde ahora de poder viajar a cualquier parte del territorio nacional con dinero pagado, con viajes pagados, con viáticos pagados y acompañado de trabajadores que le van a hacer el trabajo político. No, o sea, por mucho que digan que van a trabajar por sus propuestas y a traer insumos para sacar mejores leyes, no, el tema está claro en el país. Tenemos violencia urbana, pero entonces, seguridad ciudadana y, bueno, en menor grado, la economía. Y punto. ¿De qué otras cosas vas a legislar y necesitas viajar para ello? Por ejemplo, cuando se le escucha al ministro decir que estamos haciendo una especie de encuesta a nivel nacional para ver si se aplica la pena de muerte, no tiene sentido, por ejemplo, ahí gastar dinero y hacer ese tipo de levantamiento de información. Entonces, los congresistas, otro tanto, no van y levantan información, van
y se exhiben, van y dicen acá estoy presente, van y visitan unas ollitas comunes o unos comedores populares o unas comisarías o escuelas que se están cayendo para que la televisión esté ahí con ellos y luego ellos también puedan difundir adicionalmente por sus redes y con sus trabajadores más de lo mismo. Pero es que, a ver, entonces aquí hay una... No hay forma de competir con ellos, esa es la frase. Un uso perverso, ¿no es cierto?, de sus atribuciones para desarrollar leyes a favor suyo, ¿no? Esto es lo que se llama leyes con nombre propio, ¿no? Que es lo que han venido haciendo a lo largo de estos años, ¿no? Así es. Claro, ahora tienes, por ejemplo, congresistas que pueden cobrar 2 sueldos del Estado cuando eso está prohibido completamente, ¿no? Bajo el criterio de que ellos lo merecen o no, porque una cosa es una pensión y otra cosa es un sueldo como congresista. No sueldos, pero eso son no dos resiste, percepciones. eso no resiste, ¿no? En la misma naturaleza. Son dos percepciones. Pero no resiste, pues la ley no lo permite. No, en la claramente. Constitución está como principio que uno no puede recibir doble sueldo, pero en efecto el principio es dos percepciones remunerativas que ningún ciudadano lo tiene con facilidad y algunos no tienen ni siquiera un sueldo mínimo. De estas 18 modificaciones, al margen justamente de esta que es la más llamativa, ¿qué otras más has encontrado tú? Como para tenerlas presentes, porque si algo hay que recordarle al ciudadano que se va allá a imbuir en el tema electoral en los próximos meses es justamente esto, ¿cuál es lo más peligroso justamente de estas modificaciones? No solamente que ellos puedan postular sin renunciar al cargo y puedan hacer una campaña pagada por nosotros, sino que más. Discúlpame, pero, o sea, es el colmo, ¿no?, de la desfachatez, ¿no? O sea, eso es no tener sangre en la cara, o sea, que el ciudadano con sus impuestos no solamente te esté pagando un sueldo, sino te esté pagando una campaña, ¿no? El tema es que no hay forma de competir con ellos. Ahorita sí. Ahora, nada asegura que ganen o pierdan, ¿no? O sea, ya el ciudadano tendría que castigarlo con el voto. No, más bien hay que apuntar con el dedo diciendo, fíjese usted, ellos son los que han estado legislando mal en materia de seguridad ciudadana y han hecho recién, hace 48 horas, unas correcciones. Ellos son los que han pretendido quedarse y se van a quedar hasta el 2026 a pesar de los desbarajustes que se vive. Bueno, pero en fin, esa es una etapa ya superada. Lo que, en todo caso, verifico que está bien y que finalmente del 2014 a la fecha no han retrocedido, porque el retroceso es hasta el 2014, ¿eh? Hasta antes de que haya la reelección de autoridades municipales y regionales. Claro, a ver, habría que entender que hemos llegado a este nivel de tener unas elecciones caóticas para el año 2026 porque se hicieron modificaciones también perversas, ¿no es cierto? Permitiéndole, por ejemplo, la inscripción de partidos políticos con menos firmas, ¿no es cierto? Ahora hay como una especie de arreglo, ¿no es cierto?, para que esto vuelva a lo que estuvo hace mucho tiempo, ¿no? Generar una barrera mayor, pero con esa modificación que se dio, reduciendo el número de firmas para la inscripción a 25.000, pues es que tenemos esta posibilidad de que tengamos 43 partidos en pugna para las próximas elecciones. Así es. Ahí hay un trabajo mal hecho, absolutamente mal hecho, que arrancó en el Ejecutivo de Vizcarra y que terminó en el Parlamento, y finalmente en el Parlamento se perfeccionó para que finalmente tengas el facilismo de encontrarte ahora a la vera del camino con 43 partidos políticos y la posibilidad de no elegir bien si estos no se unen, con la finalidad de que tú tengas información precisa para justamente dar bien con el elector, porque finalmente te terminan diciendo lo siguiente, el elector se tiene la culpa de los gobernantes que elige, y no es así. Somos el último eslabón de la cadena. Aquel que va el día de la elección, abre el closet en Loreto, tiene 4 ternos, se tiene que poner uno de los 4. Pero ¿cómo llegaron ahí los señores de los 41 partidos por 4 a que sean la opción? No hay forma. Ahora sí, ojalá y en las primarias haya esa depuración. El 30 de noviembre, que está establecido que sean las primarias, haya esa depuración. El 23 de diciembre finalmente cierran el cronograma, armando todas sus listas a propósito expeditas para inscribirse, el 23 de diciembre. Y a partir de ahí empieza la depuración y el proceso de tachas y de exclusión de candidaturas, inclusive hasta un día antes de la elección, es decir, hasta el 11 de abril se puede excluir a un candidato, por ejemplo, si ha mentido en su hoja de vida, ¿no? Incluso aquí hasta el propio candidato a la presidencia de la República, ¿no? Así es. Y ahí me olvidaba Eso ya se ha dado en otras ocasiones, ¿no? Sí, Jesús. Y ahí me olvidaba algo. El sistema, te quería decir hace un momento, el sistema, es decir, a la cabeza del Jurado Nacional de Elecciones, puede todavía reglamentar y mejorar, por ejemplo, el tema de la hoja de vida, ¿no? Que es una cosa
obsoleta y absurda que te hace llenar 12 páginas donde tú, por ejemplo, no te acuerdas cuándo has sacado la maestría, el título, y si no tienes la fecha exacta, pues has mentido en tu hoja de vida, cuando lo que se debería estar verificando en la ventanilla única y en el voto informado, quienes están requisitoriados, quienes están ranqueados con el delito, quienes en algún momento en el ejercicio público valga la redundancia, de la función pública, han sido suspendidos y no merecen más estar en ninguno de los puestos del Estado, aun cuando sea electo por el voto popular, con el premio que además la Constitución dice. En el caso de las autoridades electas por el voto popular, es irrenunciable. O sea, ellos mismos no se pueden ir. Lo tienes que sacar cuando encuentres una causal buscando si son autoridades regionales o municipales o si son autoridades nacionales. Este proceso, ahora que tú estás comentando esto, este proceso, por ejemplo, para destituir autoridades a través de la recolección de firmas, no ha funcionado. También se han generado trabas en los últimos años respecto a esto, ¿no? Para empezar, la revocatoria. Estás refiriéndote a la revocatoria, que se diferencia de la vacancia. La revocatoria, solo y únicamente desde que se creó con la ley 26.300, la ley de participación y control ciudadano, en 1994, solo y únicamente después de ofrecer 6 tipos de autoridades a las que se les debería aplicar, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, gobiernos locales y regionales, ha terminado recalando en autoridades municipales únicamente y en efecto, desde 1994 se han llevado a cabo 19 procesos de revocatoria. Vamos a ir a una en junio. No se propagandiza tanto porque el proceso general se ha puesto por encima de él, pero en la práctica, mediante la revocatoria, que es un ejercicio directo del derecho de participación ciudadana, de control ciudadano, en efecto se han terminado con el mandato de autoridades municipales en una buena cantidad, mucho más que en Francia y que en Colombia, que es donde se inventó la figura esta, ¿no? Lo pongo sobre la mesa porque era un mecanismo importante, ¿no? Que además llevaba que las autoridades, digamos, atender justamente los reclamos de la población para evitar llegar a estos niveles. Sin embargo, no hay ahora absolutamente nada que les haga ningún tipo de ruido respecto a esta situación. Hay una precisión, Jesús. Para las autoridades municipales y regionales hay hasta 4 formas de terminar con su mandato. Para las autoridades nacionales a veces hay una, a veces hay 2 y a veces ninguna. Te explico. Para las autoridades municipales y nacionales tienes la vacancia, la revocatoria, la destitución y la inhabilitación para el ejercicio de la función pública. En el caso del presidente de la República tienes la vacancia. En el caso de los congresistas, solamente si ellos lo permiten, llegan a destituir o a vacar a uno de sus pares. ¿Cuántos han vacado de los 130 en lo que va de este Parlamento a pesar de su comportamiento? Uno o 2. Creo que el que violó y creo que la que le decía a su trabajador, vamos al cajero. ¿No? Sí, claro. O sea, ante tanta evidencia, finalmente solamente esos 2 han... Claro, ahora, escúchame, Solo para recordar al público, en el caso, por ejemplo, de candidaturas, ¿no? Había una nota hoy, o hay una nota en El Comercio respecto al caso de Martín Vizcarra. Él, para recordarlo, ¿no es cierto?, fue vacado, ¿no? Pero también habría que decirlo que él no puede participar en las próximas elecciones. Martín Vizcarra fue inhabilitado para el ejercicio de la función pública. Yo decía siempre, inclusive cuando todavía estaba en vida Alberto Fujimori, que en paz descanse, Martín Vizcarra, Alberto Fujimori, Antauro Humala y Cerrón, pase lo que pase, pongas la barrera que pongas, al nivel y jerarquía de norma que pongas, se van a presentar porque son homus políticos. Y va a ser el sistema electoral a la cabeza del Jurado Nacional de Elecciones. Pero Martín Vizcarra está inhabilitado y tiene más de una inhabilitación. Pero a eso voy, pues. Pero él sigue haciendo campaña proselitista al interior del país. Él se va a ir seguramente con una acción de medida cautelar a la Corte Interamericana. Eso, ¿no? Y en el interín va a tratar de forzar su postulación. Lo que le quiero decir es que los homus políticos, Jesús, terminan postulando... Pero acaba de ser desafiliado por el Jurado Nacional de Elecciones de su partido político. Bueno, entonces, pero tiene todavía pues la instancia supranacional. Tiene todavía por ahí. Ahí puede conseguir en el caso de Antauro... Acuérdate que en el 2001 Alan García obtuvo esa medida cautelar y pudo postular a pesar de estar suspendido, tan igual como Martín Vizcarra. O sea, hay antecedente además. Hay antecedente. A lo que voy.
van a postular estos 4 señores, o postularía, bueno, Fujimori ya no está, postular estos 3 señores, Santauro, Cerrón y Vizcarra, y va a ser el Jurado Nacional de Elecciones quien en última y definitiva instancia decida si en efecto pasa la causal de exclusión o la causal de tacha de su candidatura. Así va a terminar y avisoro ese escenario. Antauro, por ejemplo, ha tenido el partido disuelto completamente, ¿no? Así pero es. él puede tranquilamente ser invitado. Se ha quedado sin partido y sin plazo para poder postular, pero a donde sí puede ir es al Senado, ¿no? Encabezando una lista. Y en el caso de Vladimir Cerrón, bueno, y Cerrón, una vez que arregle el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. Una vez que arregle sus problemas, va a postular con más tranquilidad. Digamos que de los 3 tiene la mayor posibilidad de hacerlo. Pero desde la clandestinidad, Jesús, disculpa que te insista por ese lado, desde la clandestinidad, él puede postular. Y de hecho lo va a hacer. Lo que no puede es salir al público porque lo detienen por sus temas que tiene, pero no tiene suspendido, a eso voy, sus derechos civiles y políticos normados en el artículo 30 de la Constitución, que se concreta finalmente en el derecho a elegir y ser elegido. Eso no lo tiene suspendido, a diferencia de Martín Vizcarra. Por ejemplo. Ahora, ahí se me ocurre, por ejemplo, preguntarte por Pedro Castillo, quien se ha presentado con un partido político, creo que está formando parte de uno de ellos. Así es, porque Pedro Castillo todavía está en proceso. Claro. Pedro Castillo no está sentenciado, perdón, a eso voy. Y consecuentemente no ha perdido su derecho a elegir y ser elegido, ¿no? O sea, si tú dices que, por ejemplo, Vladimir Cerrón se puede presentar, ¿no?, desde la clandestinidad, en el caso de Pedro Castillo también él podría presentarse sin mayor problema, hasta este momento, porque no hay sentencia todavía consensuada. Para responderte en forma general y avisorando lo que pueda ocurrir, todo aquel que no tenga suspendido sus derechos civiles y políticos, es decir, y que se concreta en su derecho a elegir y ser elegido, puede postular. Y solamente los que están procesados lo tienen cuando tienen sentencia firme, consentida y ejecutoriada en última y definitiva instancia, sin la posibilidad de poderle interponer ningún tipo de impugnación. Bueno, ahí están los temas, ¿no? O sea que vamos a tener que empezar a mirar a partir del día de mañana. A mirar bien, como digo, que se reactive de una vez, ¿no? Y tengamos un año de ventanilla única y voto informado, que han tenido un éxito y además han sido financiados por... O sea, a ver, entonces esta elección, además de caótica, no se va a tratar solamente de la presentación de listas de manera normal, sino de quienes van a aspirar de todas maneras, contra todo pronóstico, ¿no es cierto?, a participar en estas elecciones. Esté inhabilitado, no esté inhabilitado, ¿no es cierto?, esté en la clandestinidad, no lo esté preso o no. O sea, ese es realmente el gran diagnóstico de todo esto. Así es, así es. Wow. Como lo resumo, Jesús, mientras no tengas suspendido tus derechos civiles y políticos, que se concreta en el derecho a elegir y ser elegido, vas a poder presentarte y poder ser electo si es que así lo permite la población. Los electores, perdón. O sea, ¿y cómo queda esto que decían de que el Congreso lo que está haciendo, ¿no es cierto?, es sacarse de encima a determinados adversarios políticos? Por ejemplo, en el caso del fujimorismo, ¿no? Claro, que es el partido político al que más señalan cuando pasa este tipo de situaciones, por ejemplo, con Vizcarra, con el... con Sagasti. Con Sagasti, ¿no? Con Salvador del Solar. Los ha hecho, pues. Yo me he quedado corto en los ejemplos, pero los ha hecho. Son como 7, 8 a los que se los ha sacado del camino con la expectativa de que ellos puedan ser reelectos. Pero lo de Sagasti incluso hasta es más descarado, ¿no es cierto? Porque no hay mayor argumento respecto a generar una inhabilitación en su caso, ¿no? Y además se ha tratado de un gobierno de transición que en efecto dijo, voy a hacer la transición y la hizo. O sea, él no se puso a gobernar, sino a sobrellevar el tema en la crisis que... Ese es un argumento interesante porque, claro, siempre lo decía Francisco Sagasti, o sea, él no podía tomar decisiones o desarrollar políticas de gobierno porque no tenía las capacidades. De largo plazo. Claro, o sea, de mediano plazo. Se dedicaba justamente a tratar de ordenar lo que tenía como país de alguna manera y avanzar mientras obviamente existía este proceso de transición, ¿no? Políticas públicas no podía ser de largo plazo y de mediano plazo. ¿Y cómo empezó todo? No olvidemos, para que justamente no repitamos los errores como país. En el 2016, un candidato dijo, he ganado, y el otro le contestó, por un pelo. Aunque sea por un pelo, pero he ganado. Y el otro le dijo entonces, como segunda respuesta, pero nosotros somos los dueños del Parlamento. 2016. 10 años han pasado. ¿Por qué no? ¿Por qué te cuesta decir quién es ese candidato? Y hemos tenido 6 presidentes de la República. ¿Quién es esa candidata, no?
Keiko Fujimori. Todo el mundo lo sabe. Que pretende ir nuevamente a esta elección, o sea, también está en campaña, ¿no? Desarrollando estrategias, comunicándose con la población. Yo no sé, la verdad, hacia dónde quiere llegar Keiko. O sea, quiere llegar a la presidencia de la República, pero ya estamos viendo cómo es que se estructura, cómo es que se organiza, cómo es que se va quitando adversarios políticos, ¿no? Claro, instrumentalizando el Congreso de la República, que ¿no? es más carismático que ella. Bueno, para que te des cuenta más o menos cuáles son las... ¿No? Podría ser mejor candidato que ella, lejos. Sí, ¿No? pero creo con que... un poquito de formación política, obviamente, creo que- ¿no? De fortalecimiento creo que ya político, no- ¿no? ya no son- de repente ya no es- haciendo un curso de gestión pública. Creo que ya no es parte de sus ambiciones, está dedicado a la venta de sus cosas, a su podcast. Kenji está en otro nivel en este momento, ¿no? Creo que es bastante alejado de la política, pero su hermana sí, ¿no? Está convencida de que ella puede ser presidente de este país y darnos las soluciones que necesitamos. Y yo creo que eso tampoco es que sea así, ¿no? Es que con ese tipo de líderes hay cosas que no ocurría, por ejemplo, con Mario Vargas Llosa, ¿no? Hay cosas que se deja rodear por 3, 4 señores, fulanos, vamos a decir, que le hacen creer, no, tú eres inimputable, inacabable, cuando al César le decían todo lo contrario. César, acuérdate que eres mortal. Bueno, un A año, César, 12 ¿hace meses. cuántos años? Hace más de 2000 años. Esas son lecciones que se tienen que aprender, Jesús. Sí, bien. Para eso estamos. Bueno, ¿Se escapa alguna pregunta? no. En realidad bastante completo lo que tú me estás comentando. Creo que es importante que el público saque sus propias conclusiones y que a partir de este momento ya empiece a mirar, ¿no es cierto?, qué está presente en el panorama y cómo es que va a actuar cada actor político con miras justamente a ese objetivo que es llegar a la presidencia de la República. Yo quisiera que fuera lo mejor. Pero incluso en todo lo que acabo de ver respecto a candidaturas posibles, no hay nada que me convenza. Así es. Y en todo caso, para eso justamente iba a decir, y dirigiéndonos ya al elector, tenemos hasta el 23 de diciembre de este año para ir mirando bien quién va a ser nuestro candidato a la plancha presidencial, quién va a ser nuestro candidato al Senado y quién va a ser nuestro candidato a la Cámara de Diputados y al Parlamento andino, que en la mañana escuchaba, no se sabe para qué sirve. Se supone que sirve para la integración, ¿no? ¿Cuál Y debería, integración? por ejemplo, solucionar el problema que tenemos con Venezuela. Bueno, no funcionamos como bloque, o con pues, la ¿no? migración. La intención- Para eso debería servir. Claro, la intención fue ser en algún momento como en la Unión Europea, tener una moneda en común y objetivos en común, pero eso nunca se pudo hacer. Entonces no sirve para nada el tema del Parlamento andino desde mi punto de vista, ¿no? Debería servir pues, para el problema que tenemos con Venezuela y para con la Estados migración. Unidos, ¿no? y con Estados Unidos también, en temas de migratorios y comerciales. Ahora.